hecho el estreno para, bueno, ahora lo dirás, pero febrero, ¿no? El 20 de febrero. Rafael Torán, como todos sabéis, es el presidente de la Asociación Miguel Romero Esteo, doctor por la Universidad de Málaga, gestor cultural, investigador, por lo tanto, y hasta el 29 gestor cultural. A partir de ahí, investigador y sobre todo lo que lleva haciendo desde prácticamente que nació, que ya me dicen que lo hacía cuando era pequeño con su amigo, director de escena. Los ponía todos allí a desfilar. Entonces, nos va a hablar del montaje, nos va a hablar del proceso también de adaptación de esta obra que supuso una ruptura para todos cuando la descubrimos, porque no tiene nada que ver con lo que Miguel escribió después, pero que al mismo tiempo es interesantísima porque, bueno, da cuenta de la realidad en la que Miguel vivió, ¿no? Así que nada, te doy la palabra cuando quieras. Y como decía, a su término haremos preguntas tanto a Rafael como a Ramón. Vale, buenos días. Voy a ver si consigo que disociéis mi labor, ¿no?, como organizador y metido en el fango ahora como ponente, porque yo no lo voy a conseguir. Espero que vosotros sí lo consigáis. Voy a narraros, a contaros un poco. Lo que me interesa que no perdáis nunca de vista, que este trabajo que se ha realizado se realiza desde la perspectiva de un director de escena, no de un dramaturgo, de un escritor, porque yo no lo soy. Yo trabajo como director de escena. Entonces, creo que es importante un poco que nos situemos en este detalle. Este libreto, fijaros, por los motivos que sean, pues me tocó, creo que ya lo comentamos en alguna ocasión, desmantelar la casa de Miguel cuando él falleció. Entonces, primero entró la familia y se llevó aquello que consideró que tenía que llevarse, y después entré yo para desmontar toda la casa. Los muebles viejos y todo eso pues se tiraron porque estaban fatal, y otros, el resto de muebles que todavía tenían vida, pues cargué la furgoneta de la compañía de teatro y me los traje aquí. Y están aquí en la Escuela de Arte Dramático porque se usan para los decorados, para esto, como lo que necesiten. Entonces, pues mira, aquí tienen vida dentro del mundo del teatro. Los libros, pues todo me los llevé, se metió, se empaquetó y estuvieron esperando hasta el momento que conseguimos con la universidad tener el espacio Romero Esteo, donde en la Escuela de Magisterio, donde se hizo el acto inaugural de este congreso, ¿no? Y cuando empecé ya a quitar cosas y tablas y esto, pues en unos fondos, en unos bajos de una estantería que era de obra, que no se veía nada, levanté eso para quitar esa tabla y tirarla, y entonces ahí abajo empecé a encontrarme más papeles. Y empecé a sacar papeles y eran obras. Eran algunos de los ensayos sobre los orígenes germánicos de Europa, lo no sé qué, no sé cuánto, y entre toda eso no se había mandado a la Biblioteca Nacional, como es lógico. Entonces, gran parte de toda esa documentación, ¿y ahora qué hacemos? Yo quise mandárselo a la Biblioteca Nacional, pero la familia estuvo por medio, se metió, y entonces se ha parado y eso está en depósito en el archivo provincial de aquí de la Diputación, esperando a que la familia o bien lo mande a la Biblioteca Nacional, para que esté toda su obra junta, o bien lo ponga abierto, que no esté en depósito, sino abierto para el uso de todos los investigadores, ¿no? Esa es la única espina que tenemos ahí grabada. Afortunadamente, su piano, las máquinas de escribir, todo eso está en el espacio que antes os he comentado, el Romero Esteo, y lo que más nos tranquiliza es que todo su legado está en manos del Estado. No sé si alguien se pondrá nervioso con esto, pero no está en manos privadas. No está en manos privadas. Porque en manos privadas no sabemos qué puede pasar. Pero ahora el Estado es responsable de todo el legado de Romero Esteo, tanto de sus objetos personales como de su obra original. Y yo creo que eso es una tranquilidad. Entonces, eso es un logro que este colectivo, que esta asociación ha conseguido, y yo creo que nos debemos sentir contentos por ello. Entre todos esos papeles encontré 2 libretos de Lentejas y Garbanzos. Esta obra. Por supuesto, la obra no estaba firmada, como suele hacer Miguel. La obra no estaba firmada. No sabemos ni la fecha, ni sabemos, y al principio tampoco sabíamos si esa obra era suya.
porque Miguel también tenía ahí muchos textos de alumnos suyos, de poesías que eran de otras personas, no sé cuánto, y dice, bueno, hay que definir si esto realmente es de Romero Esteo o no. Cuando la obra se dice es inconclusa, no es inconclusa, la obra está acabada y realizó 2 libretos, lo que quería decir que iba en serio, él iba en serio, porque realizó un primer escrito, un primer borrador y después realizó un segundo. El segundo era peor que el primero, pero ¿por qué era peor? Porque se le iba la cabeza, se confundía y entonces te equivocabas porque ponía en intervenciones anteriores de un personaje en boca de otro. El personaje que antes se llamaba Manolo ahora se llama Antonio y entonces te iba liando. Y el primer libreto era, para mí, el más sólido, el más coherente, el que me parecía que tenía un poco de más sentido, ¿no? Cuando se consigue esto, se hizo una primera prueba, que fue en el homenaje tras su fallecimiento, en el Teatro Echegaray, se hizo una lectura de un fragmento. Y se hizo con la intención de ver el público cómo respondía a eso. Y vimos que el público respondió bien. Entonces dijimos, hostia, aquí hay algo. Esto puede ser un texto que interese, puede funcionar. Ese fue el primer chequeo que se le hizo al texto, confrontarlo con el público, a ver qué pasaba. Y nos planteamos la edición. Hay que dar a conocer esto porque todo apunta a que es el primer texto de Miguel Romero Esteo, y nada más que como curiosidad. Claro, pasa una cosa, dice, es el primer texto de Romero Esteo, pero como vais a ver ahora, está escrito en un estilo y en un lenguaje que, digamos, no tiene nada que ver por la grotescomaquia, por el estilo posterior de Miguel. Entonces, cuando nos planteamos la edición, coincidió que la editorial El Toro Celeste nos propuso hacer el número 16 de la revista digital sobre un monográfico sobre Miguel Romero Esteo. Eso se hizo con la intención de demostrar que ya habían 20 personas que podían hablar sobre Romero Esteo con criterio y manejando datos y de una manera fidedigna. Hasta entonces, estudiosos sobre Miguel o conocedores de Miguel, pues 5, 6 o 7 personas, tirando mucho en todo el país, y ahora ya teníamos 20 firmas que podían hablar sobre distintos temas de Miguel. El paso siguiente fue hacer un estudio, digamos, más concienzudo, más concentrado, más en profundidad, y entonces lo que se hizo fue este libro esencial, Miguel Romero Esteo, que tiene 5 trabajos de investigación en diferentes campos, en la poesía, en la narrativa, en el teatro, pero vimos que era conveniente, ya que disponíamos de ese texto, presentar el libreto. Y el libreto se edita aquí, pero se edita con una reproducción exacta de los mecanoescritos de Miguel. Es decir, no se hizo ninguna transcripción. Por lo tanto, quedaba como un resto, digamos, arqueológico, llamémosle así, con sus anotaciones, sus cosas personales, porque queríamos mostrar el texto tal y como él lo escribió, hacer una reproducción exacta de ese libreto sin intervención de nadie, nada más reproducir ese libreto. Por lo tanto, está publicado en esto. Esto es lo que os he contado. ¿A qué época responde ese libreto? Bueno, os voy a contar una anécdota. La noche antes de que ese libro entrase en máquina, yo llamé desesperado a Isabel Rec, diciéndole, Isabel, tengo duda, ¿y si no es de Miguel? ¿Qué hacemos publicando un libro si no es de Miguel, que no está firmado por él? E Isabel, ya desesperada de mis miedos, me decía, pero Rafa, si hay esto. Claro, le digo, sí, lo sé. Vale, buenas noches. Venga, entró en máquina. Es terrible, ¿eh? Es terrible, porque es que, ¿cómo publicas una cosa con esos miedos, con esas incertidumbres, ¿no? Había que estar muy seguro de que todos esos rasgos de la obra de Miguel eran de él y no podían ser de otras personas, ¿no? Y desde luego lo son, y si podéis leer el texto, quienes hayáis conocido a Miguel sabréis que el espacio en el que transcurre la acción es el mismo, los personajes son reproducciones de su entorno más inmediato, bueno, es su propio estilo. Lo importante era empezar a extraer datos de ese texto, y primero era esto, ¿a qué época responde? Entonces, cotejando con
con otros textos y con unas referencias que él hacía en alguna entrevista a ese libreto, yo opto más por pensar que tuvo que estar escrito en torno a 1963-65. Más allá creo que no, porque más allá ya se mete totalmente con la grotescomaquia, y antes lo que tenía era unos ejercicios como Mariposeando y otra serie de títulos que eran como pequeños bosquejos teatrales que nada más ocupaba un folio, 2, 8 folios, pero que no tenía entidad ni como teatro ni nada, eran como juegos literarios que él hizo y que no puedo saber en qué momento pudo hacer eso. Pero después esta obra, por el argumento, por cuando aparece del tocadisco portátil, aparece una serie de señas que tú dices, esto tiene que estar escrito indudablemente después de esta época y antes de esta otra, y así fuimos acotando hasta que llegó un poco a pensar que pudo estar escrito en torno a esa fecha, ¿no? 1960-63, 1965, yo ya eso lo veo excesivo, pero puede estar ahí. Puede estar ahí y me puedo equivocar de lleno, porque yo no soy investigador profesional, ya quisiera tener la capacidad que tiene Ramón para buscar el dato y alcanzar ese dato, yo ahí no llego. El estilo es un estilo realista, es el estilo de la época, es el estilo del realismo español. Sencillo, en los años 60 pues estaba reproduciendo una obra con una identidad y un reconocimiento pleno de los personajes, donde rápidamente identifica esa cual, se produce una identificación rápida, un reconocimiento del espacio, un reconocimiento del conflicto, un reconocimiento está dentro de un realismo, pero de lo más llano y de lo más sencillo. Por lo tanto, ahí no había duda y no había señas, digamos, de esas grotescomaquias posterior, salvo en las situaciones dramáticas que planteaba, y en el trabajo, digamos, de pelar la cebolla. Porque la pregunta era, ¿por qué el público respondió también cuando se leyó este texto en el Teatro Echegaray? ¿Por qué le interesó? Si es una obra y un texto y un estilo supuestamente desfasado. Entonces había que buscar ese motivo, y para ello había que empezar a desnudar el texto, que ese fue, digamos, el gran trabajo. ¿Por qué estoy hablando hoy aquí de esto? Porque uno de los temas del Congreso era precisamente plantearnos una revisión sobre escritos realistas, sobre el teatro del realismo, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, hay que hacer algo con estos textos. Digamos que el estilo puede estar desfasado, pero sin embargo las situaciones dramáticas, los temas que tocan, los argumentos, son muchos de ellos actuales y con mucho poderío. Entonces hay que tratarlo. ¿Cuáles son los temas que tratan? Estos son los temas, digamos, que a mí personalmente más me han interesado para poder, pensando en la puesta en escena. No olvidéis esto nunca, que yo trabajo sobre ese texto pensando en la puesta en escena, no pensando en un texto literario y en una publicación de un texto literario, sino en un espectáculo que van a ver espectadores, espero que muchos. Entonces, Dios reina, es decir, el dominio de la presencia de Dios, de la idea de Dios, está presente desde el inicio hasta el final de la obra, porque viene a plantear de alguna manera que todos estos personajes están sujetos a la idea y a la manipulación del concepto de Dios a lo largo de toda su vida. La inmigración, porque está reflejando la primera hornada de migrantes españoles que se marchan a Alemania y cuando regresan a ver a sus familias por primera vez. Por eso digo la fecha en la que pudo estar escrito el texto. Hoy día nuestros jóvenes siguen saliendo del país para buscarse la vida. Europa nos la presenta como una chica joven, novia, la chica alemana, novia de uno de los hermanos, y nos la presenta como una modernidad moderada, pero un aire fresco, otra manera de entender las relaciones y de entender la vida. Lo que viene de otro lado, lo que viene de fuera. La indolencia, es decir, vamos a quedarnos como estamos, no hagamos nada más, porque habrá algo que nos solucione y que nos saque de aquí. Dios reina. Empiezan los temas a conectarse unos con otros. Y esa indolencia está muy presente en la obra, porque además las ideas que surgen del mundo cutre son cutres.
Y Miguel está reflejando una familia cutre con un mundo cutre, y donde cuando consideren que tienen una idea brillante, la idea no es más que intentar hacer lejía, pero lejía de la manera más cutre posible, con las botellas usadas de vino más cutre y más sucias posible. Es decir, no hay una idea brillante, no hay una idea de futuro, no hay una idea de proyección, que es lo que buscamos en este país, que salgan ideas brillantes de una vez. Los abusos. Aquí Miguel los abusos los mantiene siempre sobre la mujer, siempre sobre la hermana enferma mental que tiene en esta familia que él diseña, sobre la novia alemana. Aquí me permití hacer un salto y una apuesta, yo reconozco que dura, porque Miguel, la chica alemana, la novia, termina muriendo, y Miguel pone en su escrito que los pescadores la encuentran en la playa junto a un tubo de pastillas, como si se hubiera suicidado, por amor. Y yo eso hoy no me lo creo. Y entonces dijo, yo no puedo poner este texto a los espectadores de hoy de esta manera, esto no se lo cree nadie, además, una mujer no se merece suicidarse por amor, esto no puede ser. Y entonces, en todo caso, esa mujer que en la escena es agredida, esa mujer es asesinada. Y hoy día, ¿qué os voy a contar? Entonces, al espectador de hoy yo no le puedo decir que una mujer se suicida por amor, o por desamor, no puedo, no puedo, soy incapaz. Esa mujer es violada y esa mujer es asesinada. Y así en la adaptación consta. Y Miguel, en los abusos hacia la mujer, los tiene durante todo el rato. Lo plantea, que fue una cosa que me llamó mucho la atención, que en los años 60, a principios de los años 60, Miguel tuviese esa conciencia y lo planteara así. Por lo tanto, la violencia de género la veía muy claro. Y después ese pasado histórico, porque está... a ver cómo lo digo. Yo creo que este país tiene unos lastres del pasado que hasta que no se los sacuda no conseguirá ser una sociedad moderna. Nuestra sociedad está lastrada por una serie de actitudes y pensamientos y formas de actuar que no nos permiten avanzar. Mientras sigan siendo las mujeres asesinadas, mientras los curas sigan violando a chavales y sigan liberándose de todo ese tipo de historia, mientras tengamos gente en las cunetas, en toda guerra, siempre los enemigos han dado tiempos de tregua para que quiten a los cadáveres de los campos y le den la sepultura que merecen. Y nosotros, después de 90 años, todavía tenemos gente en las cunetas. Este país tiene que quitarse ya esos lastres de una vez. Por lo tanto, aquí hay mucho de la memoria democrática, de alguna manera, que me parece que hay que seguir dando caña a ese respecto, porque me parece que mientras no soltemos esos lastres no avanzaremos. Me parece que no avanzaremos. El argumento de la pieza os lo voy a decir brevemente porque no os voy a dar detalle ni os voy a contar un poco pues todos los episodios que hay, ¿no? Pero primero esto del regreso del hijo pródigo, es decir, uno de los hermanos que está de Alemania vuelve porque ha sido llamado por su otro hermano para que decirle de alguna manera que va a encontrar trabajo aquí en su tierra, trabajando de periodista, que es lo que le gusta, porque es un poeta y él es una mente literata, y entonces lo que quiere es, y le pide que venga para trabajar en esto. Realmente es una estrategia, lo que quiere es que venga porque lo que quiere es que traiga dinero y con ese dinero poder él montar la fábrica de lejía que quería. Era una estrategia, engaña al hermano para que venga, y el hermano viene con su novia, una chica alemana que no sé qué, no sé cuánto, y ya está. ¿Y por qué es la llegada de la luz? Porque hasta que llega este hermano, ellos en la casa no tienen dinero y están con las velas. Están nada más que con velas, quinqués, y eso es lo que tienen porque no tienen la luz eléctrica porque se lo han cortado. Y por no pagar. ¿Por qué no pagan? Pues porque el dinero que el padre, que está fuera y ha roto con la familia y tiene, digamos, no tiene ningún tipo de relación ya con sus hijos, le manda una pequeña cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero lo que hace el hermano es gastársela en vino. Se la gasta en vino y se la gasta en prostitución y no paga los recibos de la luz, entonces le cortan la luz y viven a oscuras. Pero cuando llega el hermano, pues
hacen un empalme, roban la electricidad del alumbrado público y llega la luz. Y así acaba el primer acto, con la llegada de la luz, porque llega el hijo pródigo, porque llega el otro hermano. En el segundo viene el drama. El primero todo tiene un aire de comedieta. No es una comedia, es una comedieta. Es una comedia muy frágil y está ahí cogida un poco por los pelos. Están como intentando mostrarse que son felices, intentando mostrarse que son gente simpática y todo eso, pero no lo son. Todo hay un trasfondo que va como dejando claro en el primer acto que hay algo que no funciona. Y en el segundo aparece el drama, porque son ya las almas decepcionadas. ¿Por qué son las almas decepcionadas? Porque empiezan a poner sobre la mesa las verdades de cada uno, y en esas verdades de cada uno se dan cuenta que no tienen futuro. Se dan cuenta que no tienen futuro. Y ahí es donde empieza el drama. Y ya cambia la escena. Si el primer acto había cierto aire alegre y acaba con una fiesta espectacular y todo eso, el segundo acto acaba con el asesinato de la chica, de la novia alemana, de Mónica. ¿Por qué? Porque están frustrados, porque no encuentran ya salida a sus vidas. La violencia se va generando y termina en un clímax, en un punto alto, donde eso no tiene. Y entonces entramos en el tercer acto y último, que es donde ya se produce la tragedia, la muerte de esta mujer, de esta chica, que esconden el cadáver y está desaparecida. Empiezan los engaños, el novio preguntando por su chica, la otra no sé, todo el mundo ahí engañando, hasta que aparecen los pescadores con el cuerpo de la novia, y ahí ya está la realidad total. ¿Qué pasa? Que aparece el sacrificio, la redención y la entrega al mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí, con el dominio de Dios en esa familia de una madre beata que ha tenido a sus hijos siempre criados en la moral más rígida, más férrea, siguiendo toda la doctrina, han llegado al desastre de vida que llevan, pues entonces dicen, hagamos el mal, porque si haciendo el bien tenemos esto, hagamos el mal porque peor no podemos estar. Y entonces se encomiendan a Satán. Y entonces aparece ya la decisión de decir, vamos a hacer el mal y Satán me encomiendo. De Dios, pues paso al lado opuesto, porque con este me ha ido horrorosamente mal, ¿no? Claro, estos son frases, bueno, es que no quiero dar detalle a la puesta en escena para que os sorprenda, espero que os sorprenda, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. La estructura original, veréis, en la estructura original, voy a ir muy rápido entonces. Bueno, yo trabajo, esta mi forma de trabajar es con pliegos de papel grandes, ¿no? Que voy pegando por las paredes del estudio, y entonces, porque es que necesito verlo. No me sirve el ordenador para esto, el ordenador lo uso para otras cosas, pero yo necesito verlo. Y entonces lo primero es toda la estructura. Al hacer la estructura de cómo Miguel lo tenía organizado, empiezo a eliminar todas aquellas escenas que no me sirven, porque son repetitivas, porque son débiles, porque no aportan nada o no están relacionadas con los temas que he seleccionado que a mí me interesan para la puesta en escena. Entonces, esas escenas las voy eliminando, me quedo con aquellos elementos que sí son importantes en la historia, los dejo aparte para reubicarlos después. La extensión, la obra original de Miguel llevada a escena puede estar en 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. Entonces yo tengo que hacer que este texto, creo que con la adaptación que se ha preparado, quede en 1 hora y 20 aproximadamente, ¿no? Que quede en torno a 1 hora y 20. Lo primero que hago es un esquema rítmico y tensional de la obra original de Miguel, para ver cómo él ha organizado, porque su mente era de ingeniería, él siempre me hablaba de la ingeniería teatral, entonces su mente de ingeniería, yo sé que él está construyendo las piezas siguiendo un pensamiento muy científico de si este punto va aquí de tensión, tengo que provocar este otro para no sé qué, después este, entonces lo que hago es averiguar de alguna manera en un diagrama ese esquema rítmico y tensional. Los números de personajes, quito aquellos
que no aportan nada. Aquí en este caso he eliminado a una vecina, una chica joven que hace de apoyo de la hermana enferma mental, pero que no aportaba realmente nada, salvo el tocadisco que aparece, que era como decir, ah, mira, esta familia de aquí al lado tiene un poco más de dinero que nosotros y tiene un tocadisco portátil, no sé qué. El estatus de los personajes, pues se intenta definir para crear un poco esa pirámide o esa relación entre ellos. Se eliminan los temas secundarios y se define la acción principal. Una vez que ya tengo la acción principal definida, entonces ya aparece indudablemente una nueva estructura de la pieza. Elimino los adjetivos, que esto fue una cosa que Miguel me enseñó muy claro. Eliminar los adjetivos, ¿para qué? Para que el texto sea más duro. Porque yo estaba viendo que el texto tenía la blandura propia de esa época. Y ahora necesitaba un texto más duro en la construcción de la oración, en la manera de expresar de los personajes, pues tenía que ser Y me sale una nueva estructura. Esa nueva estructura es sobre la que empiezo a trabajar y empiezo directa ya me meto con el lenguaje, ya voy directo al lenguaje. Y ahora, cuando ya hago toda esta eliminación, ya venía desde el principio la idea como director de escena de la forma que tenía que darle a eso, y me aparece la idea brechtiana. Me aparece, digo, esto tengo que crear el sistema brechtiano, porque me parece que lo que yo quiero hacer, el tipo de puesta en escena, donde quiero narrar, contar al público esta historia, creo que Brecht es el que mejor me va a venir para esto. Y empiezo a adecuar ese texto y esa estructura a un modelo o a un sistema brechtiano. Y entonces ya empiezo a plantear los distanciamientos entre actores y personajes, entre los actores entre sí mismos, la narración, las proyecciones, el canto y la idea del coro, que es con lo que arranca la obra, donde se dice lo que va a suceder. No estéis pendientes de la trama, porque ya os lo digo ya al principio, lo que va a suceder, lo mismo que os acabo de contar a vosotros, y ya he matado la intriga. Entonces, ahora aparece esa necesidad de modernizar ese lenguaje. Y fijaros aquí en donde me parece que hay una idea, si me estoy extendiendo me lo decís y voy más rápido con el tema, más rápido imposible, lo que haré será cortar temas. Pero aquí aparece la idea para mí más atrevida, pero la que más me gusta y más me apasiona de todo esto, que lo que le he propuesto ha sido escribir el texto a otros autores. Y fijaros lo que hice. Síntesis de escenas convencionales en narraciones actuales. Entonces, cuando había escenas que yo veía que eran que frenaban la acción, que me ralentizaban, que alargaban mucho la escena y que lo que decían no era necesario, tanto diálogo, digo, esto lo elimino y se hace una narración que cuente lo que dicen todos estos personajes. Y entonces pensé, tengo que buscar a un buen narrador. Tengo que buscar a alguien que me dé mucha confianza narrando, pero narrando esto que cuentan aquí, porque buenos narradores conozco muchos, pero alguien que me viniera bien para ese texto, ¿no? Síntesis de las escenas convencionales en narraciones actuales. ¿Por qué digo actuales? Porque no le pido a la persona que me va a hacer esa narración que adecue su estilo al estilo de Romero Esteo o a la época de Romero Esteo, sino tú escríbelo como lo escribes hoy. Es decir, ¿tú cómo contarías esto? Es como si yo te digo, oye, ¿qué entiendes? ¿Qué sucede en esta escena? Cuéntame tú qué es lo que sucede. Pues mira, yo cuento que esto, y me lo estás diciendo con tu lenguaje. Eso me interesaba. Ahí en donde se produce un traslado, una traslación temporal, ¿no? Del texto original de la época de los años 60 a la actualidad. Elegí aquellas escenas que pueden ser transformadas. Las que yo veía, digo, estas tienen que ser transformadas. También con un criterio de director de escena de la mirada del espectador. Digo, ahora debo hacer este cambio y no llevo mucho tiempo con esto requiere de otro tratamiento, y entonces voy eligiendo aquellas escenas en las cuales me parece que tienen que ser transformadas y me aparece una nueva estructura. Y entonces ya es cuando tengo claro los autores, los colaboradores de esto. Entonces le pido a Germán Jiménez, que es un experto en lenguas clásicas, y algunos ya le conocéis porque ha hecho los prólogos de libros de Miguel, de poesía sobre todo, le pido que me haga el coro inicial. ¿Por qué Germán Jiménez y esto? Bueno, no me voy a entretener en dar muchas explicaciones al respecto. Al ser brechtiano,
propongo que sea Germán porque él es un experto en lenguas clásicas, en lenguas muertas, y Miguel utiliza el latín continuamente en esta obra, continuamente. Y estos personajes hablan latín en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque son seminaristas. Casualidad, ¿no? ¿Eh? Son seminaristas. Y la idea de Dios está presente y las máximas son expresadas siempre en latín. Por lo tanto, eso está. Y este hombre domina muy bien el mundo de las lenguas muertas, Germán Jiménez. Con Miguel Gallego me pasó una cosa muy curiosa, porque Miguel Gallego, que le conocéis, ¿no?, como hombre de teatro malagueño y todo esto, con Miguel Gallego es que él conoció a Miguel Romero Esteo y jugaba en su casa porque era vecino cuando él era niño. Y entonces, él, cuando leyó la obra, pues le apasionó porque le resultó todo fácilmente reconocible, y entonces me dijo: Rafa, yo esto lo comenzaría con esta escena. Y me sugirió una escena, una secuencia, me pareció fantástica, es muy breve, son 3 segundos, 4 segundos, brevísimo, una acción, un gesto. Dije, esto, así arrancamos, la escena 0 será esta. Y a partir de ahí ya comenzamos y entramos. A Guillermo Busútil, que es periodista, narrador, le propuse que hiciera la narración de la escena 3ª y 4ª del primer acto. Guillermo Busútil es sobre todo cuentista, es un tipo que narra maravillosamente. Te mete en su poética, narra muy bien, entonces le propuse eso. A Mercedes León, que también la conocéis como dramaturga, directora de escena, pues le propuse que me resolviera también cómo transformaría ella la escena de la fiesta. Miguel propone una fiesta muy tibia, ¿no?, cantando con una guitarra, no sé qué, un poco cutre. Y aquí hemos propuesto un juego mucho más divertido, mucho más, digamos, acorde a los tiempos actuales. A José Antonio Sánchez Gómez, que es un poeta de los que están en la cuneta por decisión propia, porque este es que no quiere publicar nada, pero tiene un mundo poético fascinante, le propuse que trabajara la escena precisamente de la violación, la escena de la violación y muerte de la chica, por la sensibilidad que tiene él a la hora de escribir sobre estos temas y sobre el mundo femenino. Entonces le propuse eso. Y me escribió el texto. Y ahora viene una cosa muy curiosa, que Autores, la Sociedad General de Autores no me permite, pero estoy luchando a ver si lo consigo. Porque en la misma escena, paralela a ese maltrato que se le está produciendo, aparece la hermana loca, que va como vestida de virgen cíbor, y tiene un aparato que va emitiendo unos sonidos eléctricos. Reyes Oteo es una compositora malagueña que trabaja con la electricidad. Ella la electricidad la transforma en sonido. Y entonces se inventa unos artefactos. Esto que el que vamos a utilizar es una piedra con clavos que a mí me recordaba a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? El corazón este con los puñales clavados, exactamente igual. Lo que pasa es que ella me propone, y cuando estamos trabajando en el tema, que el sonido, es decir, los sonidos que ella va creando al mover estos clavos y la incidencia, es de alguna manera lo que la hermana, que ha presenciado la muerte de Mónica, de la chica extranjera, está sintiendo. Pero en vez de escribir un poema o en vez de escribir un texto, ella, que tiene una enfermedad mental, lo que hace es traducirlo en sonido. Un sonido hiriente, un sonido que debe molestaros a todos como espectadores. Y os implico porque espero que estéis todos en el estreno. Entonces, para que moleste, es desagradable. Es decir, la literatura deja de expresarse con palabras y ahora se expresa con electricidad. Esa es la idea. Claro, la SGAE no me permite esto, porque yo le quiero pagar a ella como autora del texto, pero la SGAE me dice, no, el texto, no, mire usted, que esto, no, si no hay texto, entonces ya buscaremos la manera. Ángel Espartero, que es otro poeta malagueño también oculto. Este hombre tiene una imagen, un mundo, una imaginería muy virulenta, y me encantan las imágenes que él siempre propone en su mundo estético, y le propuse que trabajara esa escena. Y por último estaba nuestro compañero Jordi Coca, que le propuse que me trabajara el final de la obra. Digo, Jordi, me falta algo que concluya esto. Yo tengo puesto un gran trueno, porque Miguel recurre mucho a la idea del trueno. Digo, necesito ese gran trueno, pero lo necesito en literatura. Y él me mandó una propuesta que no os la voy a decir, que ya la veréis. Claro, el resultado de esto es una nueva estructura.
con los textos y las aportaciones de... Oye, si voy muy mal de tiempo... Fatal. Hostia. Si preguntas, yo te digo, fatal. Vale, pues me sale un libreto ya casi definitivo, a partir de todo eso, y ahora tengo que chequear al nuevo texto. Y entonces, pues, esta es la parte mejor, ¿no? Porque entonces ya son comidas que organizo con amigos, porque, bueno, en fin, hay un productor lírico musical, está Salvador Simó. Salvador Simó, sabéis que es el director de la película esta que se hizo muy famosa de animación, de Buñuel en el laberinto de las tortugas, en fin, que está Tecla Lumbreras, en fin, hay Cristina Gandarias, porque una de las cosas que me ha preocupado siempre es que distribución, que ella se encarga de la distribución, esté desde el origen del proyecto, que no sea una persona que se incorpora cuando el producto ya está hecho, sino mientras se está elaborando el producto, debe estar ahí. Y entonces la invité a que formara parte del equipo y ya está ahí. Vale, después le envío ese texto a un número amplio de conocidos, de amigos, algún que otro enemigo, que siempre viene bien tenerlo, le mando el texto para a ver qué me dicen, ¿no? Con las sugerencias que ellos me dan, hago unos arreglos y después organizo tres lecturas en casa, organizo 3 lecturas privadas, digamos, con grupos de 5 actores, que son los 5 personajes, y organizo 3 distintas, y ninguno se pone de acuerdo para ver cada grupo cómo resulta. A través de escuchando ese texto yo voy tomando nota de todo aquello que veo que es redundante, aquello que se viene abajo, aquello que no sirve, y sus opiniones, pues, como actores, porque todos ellos son actores, sus opiniones me van dando las ideas. Entonces ya me sale esos primeros bocetos de puesta en escena en función al texto que tengo, porque como director de escena yo no puedo trabajar solamente con la literatura. Ahora empiezo a situar las zonas de actuación por escena, la ubicación de sonidos y canciones, la estructura rítmica resultante, la estructura tensional, las primeras ideas de vestuario y los primeros síntomas de iluminación. Esto, aunque aquí se vea deformado, son las zonas de actuación. Yo necesito mirar esto porque yo tengo la escena que está escrito de tal manera, pero si yo no tengo claro dónde lo van a decir los actores, no sé si ese texto me va a funcionar de la misma manera que si lo tengo puesto en diagonal o si lo tengo puesto ahí en un círculo. Dependiendo de esa literatura, de esa manera de decir, entonces está colocado en un lado u otro. Por lo tanto, me salen las zonas de actuación que quisiera utilizar. Después establezco el mismo sistema, pero para el sonido. Y aquí hay una cosa muy curiosa, fijaros, lo que veis que se ve con cierta claridad es el primer acto, el segundo hay un vacío y el tercero vuelve a aparecer, hay sonoridad. El segundo acto está vacío aposta porque es un drama que quiero hacerlo desnudo, muy desnudo, sin apoyaturas. Muy desnudo, la crudeza del texto, la crudeza de los personajes, el alma de los personajes puesto ahí en ropa interior. Entonces, eso es lo que busco, y ahí no quiero arrope de ningún tipo. Entonces, por eso os digo la mentalidad, digamos, del director de escena a la hora de trabajar el texto, que es muy distinto. Desde la literatura no se trabajaría así. Por eso quiero que, por favor, que no lo perdáis de vista a la hora de enjuiciar este trabajo, porque es muy diferente una cosa y otra. Y ahora ya viene la elección del reparto, y este me resulta el reparto para mí genial, ¿no? Que sale después del casting. El casting se hace con 3 meses de antelación al inicio de los ensayos, porque necesito que los actores se enfrenten a ese texto con tiempo de antelación, lo digieran bien y lo memoricen muy bien, para que cuando lleguemos ya podamos trabajar desde el primer día con ese tema. Y en el casting había 2 opciones, y esto es importante que lo diga porque salieron 2 repartos. Uno mucho más joven de edad de todos estos actores y otro con la edad ya más mayorcitos que vosotros veis. ¿Por qué? Aquí había una intención muy clara. Si llegamos a elegir el primer elenco, el primer reparto, con actores tan jóvenes, lo que sucede sería una historia más de una familia más. Pero gente y personajes de estas edades, discutiendo por lo que discuten y diciendo lo que dicen, ¿en qué país estamos? Esto es patético, ¿no? Entonces digo, no, tienen que ser mayores, porque llevan toda la vida metidos en una
rueda de la que no salen y son incapaces de salir y se destruyen y se autodestruyen. Entonces hay que salir de ahí, y eso es lo que quiero, de alguna manera, poner de manifiesto. Familia joven o familia de más edad. Cuando ya sucede eso, hago la lectura con el elenco nuevo y se producen cortes de párrafos, limpieza de frases, esto ya con los actores, que es la parte en la que estamos metidos, y después pues queda el trabajo actoral interpretativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empiece a trabajar en los ensayos se volverá a producir una reducción del texto, la síntesis del texto por la acción del actor, que el trabajo del actor hará que eliminar frases y que no serán necesarias, ¿no? Y después, cuando se produzca el estreno, pues será ya el texto literario definitivo y se producirá la explosión final, porque las lentejas y los garbanzos da esa explosión grotesca final, pero también una explosión que a nivel simbólico viene a decir, que es un poco el discurso de todo, que tenemos que explotar ya con este pasado que nos encadena. Hay que dinamitarlo de una vez. Ya está.